todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Yo soy estudiante de doctorado de aquí de LIA, del grupo de mejora genética, y voy a presentar la parte de tesis que llevo hasta ahora realizada. La tesis titulada El control integrado de patógenos de suelo en guisantes. Perdón por volver a explicar guisantes, lo han explicado mis compañeros, pero solo unos pequeños detalles. El guisante es un cultivo de gran interés. A nivel mundial se producen más de 21 millones de toneladas de guisante verde y 14 millones de toneladas de guisante seco. Además, como una leguminosa, tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, por lo que mejora la fertilidad del suelo. Además, es una fuente de proteínas, minerales y fibra, que lo hace un alimento válido tanto como para alimentación humana como para alimentación animal. A pesar de todo esto, la producción de guisante está limitada por varios factores. Entre ellos destacan los estreses abióticos, plagas de enfermedades, limitaciones agronómicas y especialmente los patógenos del suelo. Los patógenos del suelo son especialmente difíciles de manejar, porque la infección comienza bajo tierra, cuando el patógeno entra en contacto con la raíz. Una vez que ha empezado la infección y el patógeno se encuentra dentro de la raíz, este reduce la capacidad de absorción de agua y de nutrientes de la planta, lo que es igual a una reducción del crecimiento y compromete el rendimiento final de la planta. Además, estos patógenos suelen tener estructuras de resistencia, lo que hacen que sean capaces de estar en el suelo latente sin la necesidad de un huésped. Todo esto sumado a que el control químico suele ser limitado y que la resistencia de las variedades comerciales no suele ser suficiente, no hacen la necesidad de tener un control integrado para este tipo de patógenos. Uno de los principales patógenos de suelo que afecta a guisantes, que hemos mencionado antes, es Orobanche crenata, comúnmente conocido como jopo. Jopo es una planta parásita obligada. Las semillas de esta planta es capaz de estar décadas en el suelo sin necesidad de huésped. Cada planta de jopo es capaz de generar una gran cantidad de semillas y si no se controla es capaz de hacer de que tengamos pérdidas del 100% del rendimiento en nuestros cultivos. En esta diapositiva he querido resumir un poco el ciclo de vida del jopo, que comienza con las semillas no germinadas en el suelo, germinan cuando detectan los exudados de las raíces de guisante. Estas semillas se unen a las raíces de guisante mediante autorios. Estos autorios le permiten absorber agua y nutrientes de la planta, lo que hace que el jopo pueda crecer con los tubérculos, florecer y cuando se secan las semillas se vuelven a dispersar por el suelo. Además de Orobanche crenata, otro de los patógenos del suelo importantes que afecta a guisante es Aphanomyces euteiche. En este caso es un omiceto que produce podredumbre de raíz, que afecta a cultivos en rodales y que en condiciones favorables pues, nos puede hacer tener pérdidas de hasta un 80% de rendimiento. Al igual que con el jopo, en esta diapositiva os muestro el ciclo de patogénesis de Aphanomyces. La estructura de resistencia de Aphanomyces son las esporas, se encuentran en el suelo. Cuando las condiciones son favorables, especialmente humedad en el suelo, estas esporas germinan. Pueden germinar de dos maneras, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es mediante una hifa germinativa y de manera indirecta es generando unas zoosporas móviles. Estas zoosporas móviles son capaces de moverse por el agua de la tierra hasta entrar en contacto con la raíz. Una vez que tocan la superficie radical, se enquistan y empieza la infección. Una vez que se han agotado los recursos de la planta, Aphanomyces vuelve a su estructura de resistencia de esporas para existir en el suelo. Ante estos problemas, en mi tesis se plantea un enfoque integrado. La idea es combinar el fenotipado, resistencia genética, manejo, estudio de mecanismos de infección para mejorar el control de Orobanche y de Aphanomyces. Para poder conseguir este objetivo, se han propuesto varios objetivos específicos. Entre ellos es el de caracterizar la arquitectura radical de una colección de joneplasma de guisante. Cuando hablamos de arquitectura del sistema radical, nos referimos a la forma en la que se organiza y se desarrolla la raíz. La longitud total, el número de puntas, el número de cruces, el tamaño de diámetro.
Todos estos rangos son importantes porque la raíz es el órgano que le permite a la planta absorber agua y nutrientes del suelo, pero también es el primer punto de contacto con muchos patógenos del suelo. En este trabajo se fenotipó las raíces de una colección de 322 sesiones de guisantes que incluían variedades cultivares, locales, variantes silvestres y líneas de mejora. Para poder fenotipar estas raíces, se pregerminaron semillas durante 3 días en la oscuridad. Estas semillas se sembraron en maceta con un sustrato inerte, en este caso perlita, controlada. Se dejaron crecer 10 y 30 días y se extrajeron las muestras. Para extraer las raíces, simplemente extraímos la maceta, cortábamos la parte aérea, limpiamos para retirar los restos de perlita y las congelábamos y las guardábamos individualmente hasta su análisis. Para analizar estas raíces, obtuvimos imágenes digitales a través de un escáner plano EXO y estas imágenes fueron escaneadas mediante WinRISO. Los datos fueron procesados mediante Python y los datos obtenidos se muestran en esta diapositiva. A la izquierda de la diapositiva se muestran ejemplos de raíces escaneadas de los diferentes taxones. En cada recuadro, la raíz que está situada a la izquierda corresponde a un ejemplo de raíz de los 10 días, de siembra. La raíz situada a la derecha corresponde a una raíz de 30 días después de la siembra. Se puede observar que a los 10 días las raíces eran muy pequeñas y tenían una arquitectura muy simple. En cambio, a los 30 días, el sistema radical está mucho más desarrollado. Esta diferencia también se ve en la gráfica de la parte de la derecha de la diapositiva, donde se muestra la distribución de la longitud total, y esta se desplaza claramente hacia valores más altos a los 30 días, lo que indica un crecimiento radical muy marcado entre ambos tiempos. Además, en el diagrama de caja se muestra cómo la diferencia entre taxones es mucho más evidente a los 30 días que a los 10 días. Como segundo objetivo específico de la tesis, se centra en integrar datos de campo y ensayos controlados para caracterizar la respuesta de guisantes frente a Orobanche. Para este objetivo también se está evaluando la misma colección de guisantes que he mencionado anteriormente, y para poder estudiar las fases tempranas de interacción entre el guisante y este patógeno, se está utilizando Rizotron. El Rizotron es un sistema que permite colocar las raíces de guisantes en contacto con semillas de jopo condicionadas y seguir la interacción bajo condiciones controladas. La ventaja principal de este dispositivo o sistema es que podemos observar etapas que en el campo permanecen ocultas. De igual manera, también se está evaluando esta conexión en campo para evaluar la resistencia de Orobanche. En cada parcela se están registrando variables relacionadas con el patógeno, como puede ser el número de jopo por planta, y otras variables más agronómicas, como son el número de plantas germinadas, la biomasa y el rendimiento. Como tercer objetivo específico, se centra en estudiar los mecanismos tempranos de interacción planta-patógeno, incluyendo alteración inicial en raíces y metabolismo asociados a su fitotoxicidad. Para ello, el primer paso fue cultivar Aphanomyces en placas con PDA. Lo dejamos en oscuridad crecer durante 10 días. Pasado este tiempo, todo el material de las placas fue retirado, se liofilizó y se extrajo con diferentes disolventes orgánicos. Para quedarnos con la fase líquida, se produjo una separación y se filtró por gravedad. La fase líquida se concentró en un rotavapor y los extractos obtenidos se resuspendieron y se conservaron a -80 hasta su uso. Para poder evaluar la actividad fitotóxica de estos extractos, se realizó un bioensayo foliar donde se utilizaron hojas de 5 leguminosas diferentes. Sobre cada hoja se aplicaron 10 microlitros de extracto a 3 concentraciones diferentes. Además, se incluyeron 2 controles, agua y metanol. Estas hojas se mantuvieron en la cámara de flujo laminar durante 2 horas para permitir que las gotas se secaran y a continuación se incubaron durante 5 días a 24 grados.
Pasado este tiempo, se tomaron imágenes digitales de la hoja y el daño se cuantificó utilizando IMEIJ, midiendo el área afectada. En esta diapositiva se muestran los resultados obtenidos del bioensayo. Lo primero que se observa es que los controles no producen daño, por lo que el efecto no puede atribuirse simplemente ni al agua, ni al metanol, ni al manejo de la hoja. Si nos centramos en el guisante, se observa una respuesta clara del extracto, donde hay daño hasta la concentración más baja. Por otro lado, si nos fijamos en la almorte y la lenteja, también se observa una respuesta al extracto, aunque solo en la concentración más alta. En beza y haba no se vieron daños significativos, pero estos resultados se correlacionan con la susceptibilidad de las especies, ya que el guisante y la lenteja son las leguminosas que más afectan a Phanomyces. En almorta también se ha reportado susceptibilidad, al contrario de en beza y haba, que son menos susceptibles que la otra. Y para terminar, como conclusiones del trabajo, hemos llegado a que la colección de guisantes muestra una variabilidad clara en arquitectura radical. Esto es importante porque nos proporciona una base fenotípica útil para futuros análisis genéticos y para relacionar estos rasgos de raíces con las respuestas frente a patógenos de suelo. Y en segundo lugar, que los extractos de Phanomyces produjeron daño en el tejido vegetal y este daño dependió tanto de la concentración como de la especie evaluada. Esto indica que el patógeno produce metabolitos con actividad fitotóxica que podrían contribuir a su virulencia. Y listo, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena por tu trabajo. Solamente una pregunta. Al principio has establecido que los patógenos de suelo son muy complicados de controlar. ¿Cuál es tu opinión del porqué? Principalmente por lo que he dicho, porque la infección comienza cuando tú no la has visto. No es lo mismo. Cuando la infección comienza en la planta, tú no sabes que esa infección ha comenzado. Es hasta que no muestras síntomas en la planta que tú conoces que está ocurriendo ese problema. Entonces, no puedes poner solución a un problema que todavía no sabes que está. Es un poco lo que hablaba Christian también en su presentación con Fusarium. Que se infecta a la raíz, pero hasta que no se ven los síntomas, no puedes hacer nada porque no sabes que está. Vale. Ese es el principal problema que veo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de YouTube, ¿vale? Te la leo. Nos preguntan, para el control de revanche crenata, sabiendo que germina ante determinados exudados, ¿se pueden aislar estos exudados y añadirlos al suelo antes de sembrar los guisantes y provocar la germinación suicida del jopo? Sí, se podría hacer. De hecho, algunas de las ideas que tenemos en mente para futuros experimentos es la de añadir diferentes extractos naturales que en este caso inhiban la germinación del jopo. Pero de mi modo también se podría añadir los exudados de guisantes para promover la germinación suicida del jopo y que cuando plante el guisante ya no haya reducir la cantidad de semillas disponibles en el suelo. Tengo otra pregunta. ¿Habéis podido identificar ya qué metabolitos podrían estar relacionados con la fitotoxicidad observada? Sí, o sea, los metabolitos que me he referido en la presentación sí se han identificado por diferentes técnicas. La mayoría pertenecen a familias lipídicas, incluyendo esteroles, que los esteroles son compuestos ya descritos en la Phanomyces. Pero además de este compuesto, se han detectado otros tipos de compuestos que podrían estar relacionados con el proceso de infección. Que no está publicado, entonces no. Muchas gracias. Muchas gracias.